básicamente, en este instante, la progesterona va a ayudar además a nutrir a ese blastocito. Del quinto al sexto día, por eso al inicio tenemos la progesterona demasiado elevada y es importante para que nutra al blastocito, ¿ok? Para que nutra al blastocito en este instante, porque luego vamos a ver cuando se forma la placenta, ya eso pasa en segundo plano. Entonces, en la implantación del blastocito, que es lo que estamos viendo acá, que se da del quinto al sexto día, ¿cierto? Una vez en el útero, el blastocito va a permanecer 1 a 3 días allí, libres en la cavidad. Y la implantación ocurre, como ya les dije, 5 a 7 días, 5 al séptimo día, como está acá, ¿ok? Se implanta. Luego se nutre, como ya les dije, de las secreciones endometriales, la progesterona, ¿ok? Y el blastocito empieza a secretar y a hacer células trofloblásticas, que no sé si lo notaron acá. Se empieza a formar algo que se llama el trofloblasto, que son estas células trofloblásticas, ¿ok? Y por dentro el embrioblasto, que es esa masa celular interna que va a formar al embrión. Entonces luego de blastocito tenemos trofloblasto, que es esas células externas, y tenemos embrioblasto, es lo que va a formar al embrión como tal, ¿ok? Entonces, inicialmente, ¿cómo se está nutriendo ese embrión? Por la progesterona, ¿ok? De pronto han escuchado demasiado y se van a cansar de escuchar que todos los cambios en el embarazo son, y toda la culpa se la echan siempre a la progesterona. Que la presión se le sube a la mujer, culpa de la progesterona. Que los cambios a nivel de los senos en la mujer durante el embarazo, la progesterona. Que los cambios a nivel uterino, la progesterona. Sí, la progesterona, porque la progesterona es la hormona por excelencia del embarazo, ¿ok? Sobre todo al inicio. Ella le da la nutrición a ese blastocito que ya vimos, a ese trofloblasto. Entonces, importante, después de la implantación, esas células van a aumentar su tamaño y su contenido nutricional pasa a llamarse células de la decidua, ¿ok? Entonces se va a empezar a formar la placenta. Pero esa placenta ya no se va a llamar placenta todavía, se va a llamar células deciduales. Y van a formar esas células deciduales lo que es la decidua. Y durante la primera semana después de la implantación, el único medio de nutrición es ese, por medio de la decidua, ¿ok? Que es como ese sobrelapamiento de esas células que está formando el embrión con el endometrio, ¿ok? Con esas células que tiene la mamá del endometrio, ¿ok? Entonces, importante, se mantiene como una fuente de nutrientes hasta la semana 8, aunque la placenta empieza a suplir nutrición desde los 16 días después de la fecundación, ¿ok? Pero hasta la semana 8 es súper importante esas células desiguales. Importante que ustedes conozcan y sepan eso. Entonces, esa decidua sigue siendo decidua, pero se van a empezar a formar otro tipo de situaciones que son llamadas vellosidades placentarias, y están formadas básicamente las vellosidades placentarias por venas y arterias, ¿ok? Y esas venas y arterias inicialmente juntas se le llaman el cordón umbilical, pero ese cordón umbilical se subdivide para formar vellosidades, ¿ok? Y esas vellosidades se van a llamar vellosidades placentarias, que vienen de la placenta, ¿ok? Con capilares fetales, tiene capilares de la madre. Todo eso se llama vellosidades placentarias. Importante, el feto tiene dos arterias umbilicales y dos arterias umbilicales y una vena umbilical. La madre tiene arterias uterinas y retorna la sangre por las venas uterinas. Nunca se les puede olvidar que son 2A, una U, dos arterias y una vena, ¿ok? Entonces, la permeabilidad placentaria y la difusión, ¿qué pasa con esto? Es importante que ustedes sepan que entre más gruesa es la membrana, menos nutrientes van a pasar, porque generalmente la mayoría de cosas que se transportan de la placenta, de la madre al feto y del feto a la madre ocurre por difusión facilitada. Y eso es más fácil
sí la membrana es más delgada. Al inicio la permeabilidad es muy poca, es muy baja, debido a que la membrana se engruesa, pero a medida que va pasando el tiempo, esa membrana se va volviendo mucho más delgada y la conductancia por difusión es diferente, ¿ok? Con el avance del embarazo, como lo dice aquí, la membrana más delgada y la superficie mayor, aumenta la difusión. Y esto es demasiado importante que lo tengan en cuenta, que la nutrición básicamente se da en la mayoría de los casos por difusión facilitada. ¿Qué va a pasar entonces en su mayoría? Glucosa, que es la energía por excelencia. Por difusión facilitada entra en sangre fetal del 20 al 30% menos que en la materna la glucosa, ¿ok? Además también puede atravesar ácidos grasos y pueden atravesar otro tipo de electrolitos. Entonces, acá les coloqué una imagen de la oxigenación por su parte, que también es muy importante además de la nutrición, para que ustedes sepan la hemoglobina esa fetal que le llaman, la diferencia que tiene respecto a la hemoglobina materna. Si se dan cuenta, aquí estamos midiendo, esto es una curva de disociación de oxígeno de la hemoglobina en la sangre materna y fetal, en la que muestra que la sangre fetal se puede transportar con mayor cantidad de oxígeno, lo que ya les dije, que la sangre materna por una misma presión parcial de oxígeno. Entonces, si nos damos cuenta, al inicio, una presión parcial de oxígeno, pongámosle aquí 10, se está transportando mayor cantidad de hemoglobina oxigenada en el feto más rápido, ¿cierto? Llega a los tejidos que en la madre. Y eso es supremamente importante y hace demasiada lógica porque el feto necesita nutrientes mucho más rápido que lleguen a sus tejidos que lo que necesita la mamá. Entonces, esta curva de disociación de la hemoglobina, que siempre es en forma de S, para que nunca se les olvide, no tiene por qué ser difícil, en este eje muestra la presión parcial de oxígeno y en esto muestra la cantidad de oxígeno en la hemoglobina que está llegando a los tejidos, ¿ok? Y en porcentaje. Entonces, en mayor porcentaje es más rápido en el feto que en la mamá. ¿Ok? Importante entonces también que se excreta. Lo que principalmente se excreta del feto hacia la madre es urea, ácido úrico y creatinina. Lo que ustedes ven, básicamente, que es el líquido amniótico, es orín del bebé, ¿ok? Y esos son excreciones que el bebé tiene que tener por naturaleza. Y el deglute ese orín, lo metaboliza y vuelve el orina, ¿ok? Y todo eso lo va desechando a través de la madre por difusión facilitada. Pero yo no les voy a explicar aquí en una hora cómo funcionan todos estos procesos. Quiero que sepan lo importante. ¿Qué factores hormonales entonces intervienen durante el embarazo? Las principales hormonas del embarazo claramente son la gonadotropina coriónica humana, HCG, estrógenos y progesterona. Aquí hay una tabla y no tienen por qué huirle a las tablas. Tiene que ser fácil interpretarlas, en donde aquí vamos viendo la duración del embarazo en semanas, medida desde la última menstruación, porque así se mide el embarazo, desde la fecha de última menstruación. Y aquí la concentración de gonadotropina coriónica humana, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, vamos viendo cómo avanza ese nivel de gonadotropina coriónica humana. Si nos damos cuenta, al inicio del embarazo, esa hormona está demasiado elevada. Tiene un pico alrededor de la 12ª semana aproximadamente, y luego a la 13 o 14 va disminuyendo, y luego tiene una meseta desde la semana número 24 hacia la 40. ¿Okay? Importante que noten cómo se comportan los estrógenos, que es esto azul, y cómo se comporta la progesterona. Se dan cuenta que al inicio la progesterona tiende a ser un poco estable, casi que una meseta, y los estrógenos también, pero en menor cantidad. Luego esa curva se intercala, por así decirlo, y empieza a tomar protagonismo los estrógenos, la progesterona va por debajo y ya vamos a ver por qué. Entonces, hablando exclusivamente de la gonadotropina coriónica humana, como ya les comenté, noten lo que las primeras semanas de gestación, como hasta la 11, 12, tiene un pico
y luego empieza a disminuir y luego tiene una meseta, luego a las semanas 20 hasta ya terminar. Como aquí lo escribí, máximo entre 10 a 12 y disminuye después de la semana 16 a 20. Entonces, ¿qué funciones cumple y por qué es importante la gonadotropina toliónica humana? Porque va a mantener ese cuerpo lúteo que va a evitar la menstruación, ¿ok? El cuerpo lúteo lo mantiene la gonadotropina toliónica humana y es aquel que al inicio del embarazo se encuentra sostenido para evitar que la mujer menstrue. Además, lo induce a producir estrógenos y progesterona. Y por eso vamos viendo en esta curva que con el tiempo se produce más progesterona y estrógenos. ¿Ok? Estimula además a la formación de los genitales fetales, ¿ok? Testículos fetales, ¿ok? En el caso masculino, ¿ok? Y ovarios en el caso de la mujer. Importante en el caso de los estrógenos. ¿Para qué sirven? Para que ayudan los estrógenos. Aumentan el tamaño del útero, aumentan el tamaño de las mamas, aumentan el tamaño de los genitales, es decir, van preparando a la mujer para el parto, para dar a luz, para ese proceso que viene luego. Y por eso notamos que al inicio están abajo, porque no son tan necesarios al inicio. Va a empezar a preparar el cuerpo de la mujer a partir, digamos que de la semana 24, 20 a 24, se dice que a partir de la semana 20 en adelante, empieza a prepararse el cuerpo de la mujer un poco más para ese proceso de dar a luz y de lactar, ¿cierto? De parto y lactancia, porque su función es aumentar tamaño de útero, ¿ok? Para el momento del parto, mamas, prepararlas para la lactancia, genitales externos para ese momento del parto también. Además, favorece el desarrollo ductal mamario, relaja los ligamentos pélvicos y la sínfisis púbica para facilitar el parto. Y si nos damos cuenta, por eso hay ese switch aquí, y es porque los estrógenos son muy necesarios al momento del parto y por eso los vemos elevados acá. Porque todos esos ligamentos pélvicos, la sínfisis púbica, ayudan a que se dé el parto en una mejor condición, ¿ok? Y luego van a saber cuáles son esos ligamentos y cuáles son esos músculos que intervienen en el parto. Importante la progesterona entonces, ¿para qué sirve? Básicamente la progesterona funciona durante todo el proceso ayudando a promover la nutrición de esas células residuales que ya les expliqué en el endometrio, ¿ok? Ayuda a facilitar esa nutrición del embrión. Además, ayuda a disminuir la contractibilidad uterina y eso es importante porque eso evita partos prematuros. Por eso es importante que la progesterona esté durante el embarazo y es la hormona por excelencia del embarazo. Ayuda a prevenir partos prematuros, abortos, porque disminuye la contractibilidad uterina previniendo el aborto. Favorece además secreciones tubáricas y uterinas, favoreciendo al inicio todo ese proceso de nutrición, ¿ok? Y con los estrógenos, ella también, y ahora vamos a ver en qué se diferencian, porque ellas preparan a la mama al igual que los estrógenos, pero cada una tiene una función específica en cómo va a preparar a la mama, ¿ok? Los estrógenos actúan en una parte específica de la mama, la progesterona en otra, y de esa manera conjuntamente ayudan a que se dé el proceso de lactancia. Pero importante que otros factores hormonales intervienen en el embarazo. Yo sé que ustedes dirán que mis diapositivas son demasiado cargadas de letras, pero es para que ustedes tengan un resumen de lo que el libro dice, que es esta bibliografía que está aquí, porque toda esta información es fisiología de Galton, ¿ok? Entonces aquí está básicamente un resumen de ese capítulo del libro, que son como dos. Pero bueno, otros factores hormonales en el embarazo, importante, la hipófisis, qué pasa con eso, qué pasa con la corteza suprarrenal, con la tiroides, paratiroides, y algo muy importante, la relaxina. ¿Ok? Entonces, así rápidamente, la hipófisis va a aumentar en un 50% su tamaño y vamos a ver por qué, porque va a verse estimulada, más que todo la prolactina, ¿ok? Y la oxitocina para el proceso de lactancia. Entonces, ella va a empezar a secretar muchos tipos de hormonas, demasiados, sobre todo en el embarazo, pero básicamente es muy importante para la lactancia también. A nivel de la corteza suprarrenal, aumentan los glucocorticoides que ayudan a movilizar aminoácidos para el feto, porque sabemos que los aminoácidos llegan a formar proteínas y las proteínas forman músculos. Entonces, por eso aumentan los glucocorticoides.
aumenta la aldosterona, ¿ok? Ayudando a la retención de sodio y líquidos, y esto conduce a que haya riesgo de hipertensión gestacional, que es, no sé si saben, pero las mujeres embarazadas tienen más riesgo de padecer algo que se llama preeclampsia y eclampsia. Eso tiene sus criterios, eso será algo que ya van a ver más adelante, sobre todo cuando entren a clínicas, pero eso se da porque durante el embarazo la corteza suprarrenal empieza a secretar mayor cantidad de aldosterona, y eso condiciona que la mujer se dematice, que esa mujer retenga líquidos, que retenga sodio. Por eso vemos las piernas de las mamás hinchadas muchas veces, y todo es pagado por el aumento de la aldosterona, ¿ok? A nivel de la corteza suprarrenal, y eso las condiciona también a que se les eleve la presión sanguínea, y puedan llegar a tener preeclampsia o eclampsia. La tiroides también puede aumentar de tamaño porque la tiroxina empieza a trabajar mucho más por efecto de esa hormona gonadotropina coriónica humana, ¿ok? Sobre todo por eso. La paratiroides se hipertrofia, pero en el caso de que haya déficit de calcio materno. Por eso es importante durante consultas, hay mujeres que son juiciosas y van a consultas antes de gestar, pregestacionales, darle las vitaminas necesarias, y entre ellas está el calcio, ácido fólico y etcétera. Es para evitar este tipo de situaciones de que se hipertrofia la paratiroides, ¿ok? Y la relaxina es secretada por el cuerpo lúteo y la placenta, y su función se le atañe, aún es conocida mucho, pero se le atañe que ayuda a relajar más la sínfisis púbica, y eso efecto más evidente en otros tipos de animales, y por eso se piensa que también en el ser humano, y ayuda a ablandar el cuello uterino durante el parto. Entonces, aquí está esta imagen un poco más grande, fue la que ya les mostré. Vamos a ver la respuesta materna al embarazo. Entonces, ¿qué cambio vamos a ver en la mujer? Básicamente ese útero se va a ver aumentado de tamaño de 50 gramos a 1100 gramos. Las mamas van a duplicar su tamaño. La vagina también se va a agrandar preparándose para ese momento del parto. Y el introito vaginal se va a abrir mucho más. Hay cambios externos por las hormonas, hay edema, hay acné, hay rasgos masculinos, ¿ok? Por ese aumento y ese desbalance hormonal también que hay con los estrógenos, porque ya nos dimos cuenta que se ven aumentados. Entonces todo eso va haciendo sentido. Esto se los traigo porque en realidad quiero que se lleven, y mi enfoque de mi vida personal es una vida saludable. Y yo, la verdad, no apolito que una mujer embarazada aumente más de este peso. No tiene por qué aumentar más de 15 kilogramos, ¿ok? En total, de 1 o a 2 kilos al mes máximo. Una mujer embarazada no tiene por qué tener sobrepeso, ¿ok? No tiene por qué empezarse a alimentar mal, porque lo que ella reciba, así va a recibirlo el feto. Porque si nos vemos la distribución, el feto solo pesa 3.5 kilogramos en total al final, ¿ok? No es que tenga que estar aumentado de peso la mujer. 1.8 kilogramos es el líquido amniótico, la placenta y las membranas. 1.4 kilogramos pesa el útero. No es 0.9, casi 1 kilo las mamas. Y hasta 8 kilogramos el aumento corporal materno. La mujer en sí no debe por qué aumentar más de 15 kilogramos, ¿ok? Hasta el tercer trimestre. Así que cuando evalúen embarazadas, pregúntenle cuál es su peso antes de quedar embarazadas. Durante el embarazo, mes a mes solamente pudo haber aumentado 1 a 2 kilos máximo. La retención de líquido, eso va a ser eliminado en la orina tras el parto. Puede que eso también les haga aumentar de peso, pero no demasiado, no más de 1 kilo, ¿ok? Y esto se desarrolla, la mayoría de las mujeres empiezan con sobrepeso y pueden llegar a desarrollar enfermedades, ¿ok? De diabetes gestacional, y es por toda esta situación que empiezan a alimentarse demasiado mal, ¿ok? Empiezan a tener mayor cantidad de apetito también por todo ese desbalance hormonal. Pero una dieta bien llevada durante el embarazo no las tiene por qué condicionar a eso, ¿ok? Incluso, obviamente, si antes traían buenos hábitos, durante el embarazo se le va a facilitar. Entonces, el metabolismo materno incluso aumenta de su basal hasta un 15% en la segunda mitad del embarazo. Entonces, no es una excusa de que la mujer embarazada también se pone metabólicamente inactiva. No, la inactividad viene de la responsabilidad que tiene cada madre, ¿ok? De movilizarse, de moverse, de hacer ejercicio, de alimentarse sanamente con el buen aporte proteico, que eso le va a generar al feto, y el buen aporte enérgico, ¿ok?
Entonces, la nutrición durante el embarazo, el feto básicamente necesita de 375 miligramos de hierro y la madre requiere 600 miligramos para su propia sangre, por eso son importantes todos esos suplementos. Esta diapositiva la traje no para que se aprendan eso, pero para que aprendan básicamente que la nutrición durante el embarazo es básica y los micronutrientes son esenciales. A veces sí es importante suplementar, pero muchas veces todo esto, vitamina D, vitamina K, esto viene de exponerse al sol. Y el resto de cosas puede venir de una alimentación balanceada. No tienen por qué tomarse todo ese montón de pastillas, solamente si es necesario, claramente. Pero lo que sí o sí va a ser necesario va a ser el ácido fólico y calcio. Eso no se puede negar. Y el hierro. Y a partir de todo eso, mezclarlo con cosas durante la alimentación de la madre. Durante el parto, entonces, tenemos cambios hormonales progresivos y tenemos cambios mecánicos progresivos. ¿Qué es eso? Básicamente, el útero se vuelve cada vez más excitable al momento de llegar al parto, ¿ok? Y bajo un tema que se llama la retroalimentación positiva, entre más contraiga, más se va agrandando el útero y la vagina. Eso progresivamente va a dar a que haya mayores cambios durante ese proceso y se estimule mucho más el útero. Al inicio, básicamente hay una pequeña dilatación, luego ustedes van a aprender lo que es el cuello del útero borrado, que nada más pueden introducir un dedo y eso ustedes lo van a palpar y lo van a sentir. Y cuando el útero está dilatado por completo es cuando uno internamente, al ser el tacto vaginal en la mujer, uno logra tener esta dimensión con los dedos y así lo van a sentir y van a llegarlo a palpar y ahí va a estar dilatado al 10%, al 10 centímetros o al 100%. Uno va hablando de porcentajes o de centímetros al momento de que inicia el trabajo de parto de la mujer. Al inicio solamente empieza por 1 centímetro o incluso se puede sentir borrado, es decir, que está cerrado, pero está dilatado, ni siquiera llega 1 centímetro y luego van a llegar a saber cuántos centímetros tiene la mujer, pero eso es a través de la práctica. Entonces, acá les coloqué esta imagen que resume todo lo que aquí dice. Esta imagen básicamente dice que el reflejo de Ferguson, no sé si lo han escuchado, que básicamente que a mayor distensión del cuello uterino aumenta la secreción hipotalámica y hipofisiaria de oxitocina. Y la oxitocina va a ayudar tanto en el tema de la lactancia, tanto en el tema del parto, tanto en el tema del apego del bebé con la madre, ¿ok? Luego del nacimiento. Entonces, importante, la cabeza fetal genera presión y estiramiento sobre el cuello uterino y eso hace que se estimule y se secrete oxitocina. Eso va a provocar que ocurra mayor cantidad de contracciones uterinas y que haya descenso del bebé hacia el cuello del útero, ¿ok? Aquí, importante, quiero que sepan la relación de estrógenos y progesterona durante la contractibilidad uterina. Los estrógenos van a aumentar la contractibilidad, va a haber entre ellos más uniones en el miometrio, ¿ok? Aumentando la contractibilidad. Y en el 7º mes aumentan los estrógenos y la progesterona puede disminuir o ser estable, ¿ok? Como ya lo vimos en la imagen que les coloqué acá, porque sabemos el papel que van a tener los estrógenos, ¿ok? Toda esa funcionalidad que tienen a nivel, ¿ok?, del canal vaginal. Y luego la progesterona va o se queda estable, ¿ok? Eso es importante que lo sepan. Entonces, en la contracción uterina específica, ¿por qué es importante la oxitocina? Porque la oxitocina tiene entonces, aumenta los receptores al final del embarazo, se aumentan los receptores para que se dé este proceso. Se aumenta la secreción durante el parto, pero que aumente la secreción porque están llegando esos receptores que fueron aumentados en cantidad al final del embarazo, ¿ok? Importante, ¿cómo se va a dar entonces el tema de todas las contracciones uterinas? ¿Qué interviene ahí? Van a intervenir muchas cosas. Oxitocina, prostaglandinas. La oxitocina es básicamente liberada por la hipófisis posterior. Eso va a condicionar a que se liberen prostaglandinas en la pared uterina y eso condiciona que haya contracciones uterinas. Directamente la oxitocina, también liberada por la hipófisis posterior, trabaja directamente sobre las contracciones uterinas, sobre esos receptores que
se aumentaron en cantidad hacia la última etapa del embarazo que ya les comenté. Y también algo que se llama la retroalimentación positiva del estiramiento cervical, que ya les comenté. Entre más se vaya estirando, más positivamente se va retroalimentando, en el sentido de que se va generando mayor oxitocina. Al generarse mayor oxitocina, más prostaglandina, más contracción uterina, al generarse más oxitocina, más contracción uterina, actuando directamente sobre los receptores de oxitocina a ese nivel. ¿Okay? Eso se entiende, cómo se ven intervenir las contracciones uterinas por cada parte. Entonces, importante que la distensión uterina puede variar en parto, en situaciones donde la mujer esté embarazada de gemelos, y pueden nacer días antes. ¿Por qué? Porque esa presión es mucho mayor, ¿ok? Por efecto gravitacional, básicamente, porque hay mayor peso, son 2 bebés, que es el doble. Entonces es el doble de distensión, el doble de contracción. Básicamente se acelera todo este proceso en días, y por eso nacen prematuramente los gemelos mayoritariamente. Entonces, se rompen las membranas, la cabeza fetal extiende el cuello y se inducen las contracciones. Importante que sepan, al inicio del parto, ya les comenté las contracciones uterinas por retroalimentación positiva, pero hay otra cosa que se llaman contracciones falsas, y es que días antes de que la mujer vaya a dar a luz, puede empezar a tener contracciones llamadas contracciones de Braxton Hicks, no sé si las han escuchado, que se diferencian de contracciones reales porque ocurren las de Braxton Hicks después de la semana 20. En cambio, las contracciones reales empiezan a ocurrir entre la 37 a 40 semana. Las de Braxton Hicks no duelen, son irregulares, son infrecuentes, no son tan sostenidas en el tiempo, ¿ok? A diferencia de una contracción real. Pero esto sí nos tiene que alarmar, y esto lo van a ver en octavo semestre, cuando estén en gineco en clínica, que esto puede significar muchas otras patologías, ¿ok? Entonces hay que entrar a evaluar la frecuencia cardíaca del feto, hay que entrar a evaluar a la madre un poquito más a profundidad, pero ya eso es otro tema. De aquí quiero que sepan que esto existe, que hay contracciones de Braxton Hicks que no son las reales, y en que se diferencian a partir de qué semana se ve cada una, y que las reales sí duelen, las reales sí son regulares, sí son rítmicas, y son intensas y sostenidas en el tiempo, ¿ok? Entonces, la mecánica del parto al inicio, el parto al iniciar, sus contracciones inician en el fondo uterino y se van a ir propagando hacia abajo, ¿ok? Son más frecuentes en el fondo y cuerpo, y más débiles en el segmento inferior, pero a medida que eso va avanzando, el segmento inferior va tomando una relevancia, y eso también tiene un mundo, solamente la mecánica del parto. Al inicio son cada 30 minutos, y al avanzar puede darse cada 3 minutos, pueden ser más intensas y van a ser más breves en el tiempo, ¿ok? Importante, no todos los bebés vienen en posición cefálica. Mayoritariamente, la mayoría de veces, cuando se inicia el trabajo de parto, 95% de veces sí vienen, otras veces no. Que su presentación sea podálica o de nalguitas no quiere decir que no pueda haber parto, sí se puede hacer un parto, hay maniobras para hacerlo, también lo van a aprender, pero muchas veces también hay que llevar ese parto a cesárea inmediatamente, porque puede venir el bebé con una complicación, y eso ya lo van a aprender, con el cordón umbilical con un nudo, etcétera, muchas cosas, pero básicamente quiero que sepan que el 95% de las veces viene en presentación cefálica, y que ven en presentación podálica no va a impedir un parto, ¿ok? Las etapas del parto se dividen en 2, y estas se subdividen, que no les vamos a hablar aquí, pero se divide en dilatación o puede ser un parto expulsivo. Se dilata y se ablanda y se da la apertura del cuello uterino, y puede durar todo ese proceso de 8 a 24 horas, todo ese trabajo de parto, ¿ok? En primípara puede durar horas, pero en mujeres que ya han dado a luz antes, este proceso puede ser al inicio mucho más rápido y puede durar mucho menos tiempo. En el caso de que sea un parto expulsivo, que hay rotura de membranas inminente, y todo ese proceso y ese líquido amniótico se evacuó, todo este proceso se da rapidísimo, ¿ok? Pasa básicamente secuencialmente y dura de 1 a 30 minutos, y eso se le llama un parto expulsivo.
Luego de eso, no se acaba el parto. Cuando se da luz, ocurre algo que se llama separación y alumbramiento de la placenta, y eso es importante. Y eso ocurre de 10 a 45 minutos después del parto, y hay que quedarse asistiendo a la madre a ayudarle a ir desprendiendo esa placenta poco a poco por efecto de cizalla, por las contracciones uterinas que ella va a seguir teniendo. Y eso se llama así, efecto de cizalla de la placenta. Ella va a empezar a desprenderse porque las contracciones uterinas continúan. ¿Okay? El útero luego del parto se empieza a involucionar. Entonces ustedes tienen que entender que inicialmente va a quedar en la misma posición, luego va a adquirir la posición que tenía antes, ¿okay? Pero a través de todo ese proceso la madre va a tener cambios y al primer día tal vez se vaya a ver un abultamiento hacia este nivel. Luego que van pasando los días, ese abultamiento va disminuyendo, ¿cierto? Hasta llegar al pubis, en donde tiene que estar normalmente. Entonces, importante que durante todo este proceso, la mujer al inicio, hasta el 10º día después de haber dado a luz, puede secretar algo que se llama loquios, que son pequeñas manchas de sangre, ¿okay? Que son secuelas que quedaron, que ese endometrio va a seguir desprendiendo pequeñas cantidades, ¿okay? Que se tienen que desprender, que no se alcanzaron a desprender por el efecto de cizalla de la placenta durante el parto. Y luego de eso, ese endometrio entonces va a ser reepitelizado. Entonces, el proceso de la lactancia. Aquí intervienen básicamente estrógenos y progesterona, muy importante. Los estrógenos ayudan, entonces, para entender cómo funcionan en la lactancia, es que los estrógenos, que tenemos la mama tiene conductos, ¿ok? Tenemos un pezón, una areola, pero adentro de eso hay conductos que son estos, ¿verdad? Y tenemos lóbulos y lobulillos. Esos conductos, ahí van a intervenir los estrógenos, ¿ok? Los estrógenos de la placenta van a ayudar a que haya gran enraizamiento y ramificación de esos conductos galactóforos. Y por eso es que la mama lactante aumenta de tamaño físicamente, pero es porque está aumentando no tejido graso, es porque está aumentando conductos y los lobulillos aumentan de tamaño por la progesterona, ¿ok? Como lo dice aquí, la progesterona es indispensable para el desarrollo lobulillar alveolar y la conversión en órganos secretores de leche, ¿ok? Entonces, las mamas se ven aumentadas de tamaño, pero porque aumentan conductos galactóforos y lobulillos alveolares. Y hay que saber que los estrógenos intervienen en los conductos, ciertos galactóforos, y la progesterona interviene en los lobulillos alveolares. ¿Okay? Eso es importante, esta diapositiva. ¿Qué otras hormonas también van a intervenir? La hormona del crecimiento, la prolactina, los glucocorticoides suprarrenales, que ya los vimos, que se aumentan en el embarazo de la mujer, y la insulina. Todo eso va a condicionar a que se aumente el desarrollo de las mamas. Entonces, importante, la prolactina y la oxitocina durante la lactancia. ¿Okay? Los estrógenos y la progesterona inhiben la secreción de leche durante el embarazo. Ellas están ayudando a que se vaya desarrollando la mama, ¿cierto? La mama, todos esos lobulillos, todos esos conductos se van desarrollando. Pero ella no va a permitir, los estrógenos y la progesterona, que hacen que se desarrolle la mama, no van a permitir a que salga leche, porque eso viene por otro proceso, por el proceso de la prolactina. Entonces, estrógenos y progesterona inhiben durante el embarazo a que salga la leche, ¿ok? Entonces, ¿cuándo se va a empezar a secretar la leche y por qué? Porque en la hipófisis anterior la prolactina va a estimular esa secreción de leche, se va a empezar a liberar y es alrededor, se eleva desde la 5ª semana, ¿ok? Hasta el parto, ¿ok? Pero eso va a estar condicionado a que va a estar inhibido por algo que se llama la dopamina. La dopamina inhibe la prolactina y eso es algo que ya vieron en el endocrino en tercer semestre, ¿ok? Entonces, importante aquí, la prolactina ayuda a que haya producción granular y a que haya secreción láctea, ¿ok? Una cosa es la secreción y otra cosa es la eyección. Entonces, la prolactina ayuda a que se secrete leche. Puede que haya leche ahí,
pero eso no significa que la leche se eyectó. Para que la leche salga del pezón, es la oxitocina la que interviene, es la eyección láctica y actúa por medio de la contracción muscular, también por retroalimentación positiva. Entonces, entre más eyecte el bebé, mayor cantidad, mayor contracción muscular y mayor eyección láctea, ¿cierto? La prolactina lo mismo. Entonces, si la producción granular está siendo dada, ¿cierto? Va a haber secreción láctea, ¿ok? Y eso es importante, que si no hay succión, entonces se acumula leche en los conductos porque no hay contracción muscular y la oxitocina no está funcionando. No hay succión, no se contrae muscularmente, se acumula, por así decirlo, y eso trae complicaciones a la madre. Ya luego ustedes van a ver a nivel del seno. Entonces, la producción de succión, la producción de leche empieza a cesar y todo este sistema empieza a fallar, ¿ok? Puede inicialmente que se acumule leche, pero ya luego la leche deja de producirse también porque ya no hay retroalimentación positiva, ¿ok? Entonces, la regulación hipotalámica de la prolactina, como ya les comenté, está dada porque el factor inhibidor, la dopamina, inhibe la prolactina. Aquí podemos ver que normalmente la hipófisis anterior, entonces secreta leche, aumenta la prolactina y de esa manera sale leche. O sea, cuando está saliendo leche, la dopamina está abajo. Porque si la dopamina estuviera arriba, no sale leche. Entonces, cuando se está inyectando leche normal, la dopamina está abajo. Tenemos también una gonadotropina coriónica humana abajo, y eso porque hace sentido, porque ya la mujer no está embarazada, ¿okay? También está disminuida FSH y LH y no hay ovulación. En el caso contrario, si la prolactina estuviera abajo, yo me tengo que imaginar que algo está pasando o a este nivel, o a este nivel, o a este nivel, o que hay mucha dopamina, o que la gonadotropina coriónica humana está aumentada, y ustedes van a saber muchas cosas, ya sea esto por un tumor, por muchas cosas. Que la dopamina está aumentada por otro sentido, porque hay una lesión a nivel hipofisiario, o que está aumentada la FSH y la LH, y eso es un tema más profundo y son otras cosas que no nos vamos a meter en esta clase, ¿cierto? Pero básicamente que sepan que la dopamina inhibe la prolactina. Entonces, lo que ya les dije, básicamente este ciclo: succión, señales nerviosas, aumenta prolactina, se inhibe GnRH, disminuye LH y FSH y no hay ciclo várico. Eso que tendría ahí es lo que muestra esta imagen. ¿Ok? El proceso de eyección a través de la oxitocina, lo que ya les comenté, todo esto yo se los he dicho, se los voy a pasar. Aquí está esta imagen, les dice ABCDE, lo que estimula. Importante, el hipotálamo manda a través de la oxitocina por la pituitaria posterior y la pituitaria anterior libera la prolactina, ¿ok? Y esas dos hormonas, una eyecta y la otra secreta, ¿ok? ¿Qué se les quedó? ¿Cuál eyecta y cuál secreta? ¿Ah? Una sola persona. ¿Cuál eyecta y cuál secreta? Prolactina secreta y prolactina secreta, oxitocina eyecta. Ok, importante, eso sépanlo. ¿Y de qué parte se liberan a nivel del hipotálamo? Ok, la composición de la leche, pues básicamente sepan que está compuesta por grasa, por lactosa, por fosfato, calcio. No me voy a meter tanto en eso. Y la diferencia de la leche humana con la leche de vaca, ahí las tienen, son importantes. ¿Por qué? Porque la leche humana nos protege, contiene anticuerpos y agentes antiinfecciosos que van a proteger al bebé. Por eso no es lo mismo darle al bebé la leche materna que la leche de fórmula, ¿okay? Por eso siempre es importante promover la lactancia materna, porque tiene más beneficios, tiene más pro que contra, ¿ok? Pero hay casos en donde la mujer no puede. Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad. Yo había programado 2, pero porque pensé que esto era de 2 horas, luego me di cuenta que era una sola hora. Esto no lo vamos a hacer. Pero sí vamos a hacer la de las flashcards. ¿Se anotaron en la hoja de... ¿Quién falta? Si soy de otro grupo no importa. ¿Cómo? Si soy de otro grupo no importa. No, no importa. Porque también tengo esta clase de viernes. Sí, yo era del viernes, soy del viernes.
Ahí lo escribo. Bueno, entonces voy a empezar a preguntar porque nos quedan 15 minutos. Esto es cortito, esto no tiene nota, pero es para fijar el conocimiento y es lo más básico. O sea, esta clase es para que aprendan lo básico de cada proceso. Si tienen dudas profundas, porque esto es demasiado profundo para ayudarlo en una clase. Me pueden mandar un correo, me pueden preguntar ahora si nos quedan 5 minutos. ¿Okay? Entonces, o sea, espero que esto les haya servido de algo, que hayan aprendido algo distinto que no aprendieron en la otra clase. No sé qué tan profunda fue la otra clase, o sea, no sé qué tanto se traen de la otra clase para esta, no sé qué tan genérica les pareció esta. Entonces, me mandan un correo, si tienen algo por preguntar y decirme, que yo con mucho gusto les respondo. Entonces, ¿qué hormona estimula el crecimiento del sistema de conductos galactóferos durante el embarazo? ¿Qué hormona es esencial para el desarrollo del sistema lobulillar alveolar en las mamas? Menciona hormonas adicionales. ¿Qué era lo que hacía? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esas dos? Ya te viene la pregunta. Menciona hormonas adicionales además de estrógenos y progesterona necesarias para el crecimiento de las mamas. Yo les dije 3 o 4. Hormona de crecimiento, prolactina y glucocorticoides y insulina. ¿Qué efecto tienen los estrógenos y la progesterona sobre la secreción de leche durante el embarazo? ¿Qué hormona estimula directamente la producción de leche? ¿De dónde se secreta la prolactina? ¿De dónde se produce? ¿Cómo cambian los niveles de prolactina durante el embarazo? ¿Al inicio qué? ¿Y después qué? Después Se elevan progresivamente desde la quinta hasta el parto. Hasta el parto y después del parto ya. Eso se los dije y se lo puse en el día en actividad positiva. ¿Qué líquido secretan las mamas en los primeros días antes y después del parto? Eso no lo dije, pero eso ustedes tienen que saber. Calostro. ¿Qué diferencia tiene el calostro respecto a la leche madura? Que Eso tiene también más lo tienen que saber. proteína, sin grasa. Muy bien, contiene proteínas y lactosa. Exacto. Papi, Tiene grasa. aquí van a ver. ¿Qué hormona se libera en oleadas cada vez que el bebé succiona? Ahora sí se libera chinoleada. Oxitocina. Ajá, ¿y qué más? Sí, oxitocina, proteína. Yo solamente coloqué uno. Proteína. Sí, ahora no me oxitocina y proteína. Prolactina. Proteína, porque no. ¿Qué hormona hipotalámica inhibe la secreción de la prolactina? Dopamina. ¿Qué hormona es responsable del reflejo de eyección de la leche? Es solo una. Oxitocina. Bien, listo. Yo les voy a mandar esto. Alguien que me escriba su correo ahí en la hoja de